Buenos días, hermanos. Es una alegría estar en la casa de Dios. Démosle gracias por eso, porque nos dio una oportunidad más de estar en su templo en el día que Él ha escogido. Hoy la prédica va a estar basada según Hebreos 1, del 1 al 2, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, y en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Muy buenos días. Esta mañana, hermanos, vamos a ver este mensaje que Dios, hermanos, ha hablado a la humanidad, en el caso de los judíos, de muchas formas. Pero hoy en día, en los últimos postreros días, que es la época en la que estamos nosotros, Dios nos ha hablado de una sola forma, y es a través de su Hijo amado. Es a través de Él, hermanos, donde nosotros tenemos este llamado que Dios nos hace a nuestros corazones. Nos libera, según Juan 8:32, de la esclavitud del pecado, y nos promete Dios una herencia incorruptible allá en el cielo. También nos da la información nuestro Dios acerca de seguir ese camino, el camino de la salvación, la cual se llena con la perseverancia y la constancia de los hermanos. Aún así, hermanos, Dios nos sigue hablando a través de su palabra, y el Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de los creyentes y todavía aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo. Tenemos nosotros un gran ejemplo, hermanos, acerca en el libro de Mateo, capítulo 17, donde se habla acerca de la transfiguración, donde en el capítulo 17 vemos nosotros que se trata, hermanos, de un ejemplo que Dios está dándole a estas personas. Dice en el versículo 1 de Mateo 17: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí la esperanza, le aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vemos aquí, hermano, en este texto bíblico, dice que le aparecieron 3 personas en esa transfiguración. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías, y tenemos también a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos de una forma bien clara. Si vamos a escuchar las cosas y maravillas de Dios espirituales, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Pero el hombre, de cierta forma, siempre prefiere escuchar el pensamiento de otros hombres. Hombres que no van conforme el reglamento de Dios. Las ideas de ellos son mejores, pero ante Dios son ideas que van en contra
de la voluntad de Dios. Por lo tanto, en este tiempo, vemos aquí que Dios hace 3 personas que pueden ver ciertas personas. De hecho, ahí lo dice el texto bíblico. Moisés viene representando, hermanos, según la ley. Esta es la ley de los judíos. Los judíos ya no pueden estar atados conforme al mandamiento que Dios dio en el monte de Sinaí a los judíos. Puesto se está escribiendo, se va a establecer un mejor pacto que el que estaba antes. Por lo tanto, ellos tenían que aprender a escuchar el nuevo, testamento que estaba escribiendo. Por lo tanto, la ley de Moisés ya es una ley muerta que quedó clavada, según Colosenses 2:14. Por lo tanto, esta ley ya no existe. Pero encontramos a Elías. Elías representa, hermanos, a los profetas. Ahora, hoy en día, en estos días, en nuestros tiempos, hay muchos lugares donde tienen profetas y apóstoles. Y la gente está escuchando a estos hombres que dicen que tienen revelación todavía a través del Espíritu, la cual no es cierto. Ahora, si lo hacen, ¿por qué contradice lo que está escrito en las Escrituras? Por lo tanto, ese tiempo ya pasó. Dios se manifestó con su pueblo, usó muchos profetas y levantó grandes profetas en medio de su pueblo. Y a través de ellos, Dios dio a conocer el amor, la furia por la desobediencia de su pueblo. Tenemos nombres que podemos pronunciar. Por ejemplo, tenemos a Isaías, Jeremías, a Ezequiel. Tantos hombres que Dios levantó en medio de su pueblo para poder guiar a su pueblo conforme los mandamientos son. Oseas, por ejemplo, el profeta Oseas también. Hay muchos, que Dios usó en medio de su pueblo. Pero hoy en día, incluyendo a Israel, a Jerusalén, Dios ha enseñado que si vamos a escuchar algo de Dios, ya no es a través de los profetas, ya no es a través de sueños, como muchos también proclaman. Tuve un sueño, una revelación, dicen ellos. Pero si esta revelación que ha sido dada a través de Cristo es una revelación que ha sido escrita para que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Por lo tanto, ya este tiempo de los profetas ya caducó. Por lo tanto, el tiempo de la época, incluso la ley Moisés, incluye también el tiempo de los patriarcas. Esta ley ya fue cubierta del tiempo de los patriarcas. También tenemos la ley, de los profetas. Este tiempo fue ya reducido. Pero ahora tenemos nosotros este tiempo, que todavía no ha sido completo. Y este es el tiempo que estamos nosotros. La razón por la cual no está completo es porque hace falta que Cristo venga por la iglesia. Por lo tanto, cuando venga ese tiempo, este tiempo va a estar completo. Así que por el momento, en estos días, Dios nos habla a través de Jesucristo. Dios nos habla a través de su palabra. Pero el hombre, hermanos, tenemos este defecto, que nos gusta escuchar a otros y no a Dios. Y vemos aquí, hermanos, que estas actitudes nos pueden traer en grandes dificultades ante nuestro Señor cuando nosotros dejamos de escuchar la voz del buen pastor. Debemos de hablar, hermanos, donde la Biblia habla y debemos de callar donde la Biblia calla. Debemos usar lenguajes bíblicos para hablar de temas bíblicos. En 1 de Pedro, capítulo 4, en versículo 11 nos dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos que aprender a hablar conforme a la palabra de Dios porque ese es el mensaje que Dios está dando a la humanidad. No le podemos quitar ni agregar al mensaje que Dios nos ha entregado. Pero ¿por qué el hombre siempre se inclina a escuchar a otros con diferentes ideas, diferentes pensamientos, cosas que no van conforme a la voluntad de Dios? Por ejemplo, hay algunos que dicen que el matrimonio
Y el divorcio no es un pecado. Simplemente no funcionó aquí, va a funcionar allá. En otras palabras, el que se divorcia se puede arrepentir y llevar su vida, es una segunda vida nupcial, sin ningún problema. Cuando Dios habla acerca de ese problema, como otros problemas que hay en la vida cotidiana. Por ejemplo, hay muchos que van a estos lugares de brujos, lugares que le llaman blancos. Estas son las defensas que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Ideas de los hombres. Cuando Dios prohíbe prácticamente que incluso los hechiceros y todo lo que está relacionado a eso no van a poder entrar al reino de los cielos. Eso lo aprendemos. Pero en veces nos equivocamos. Porque escuchamos incluso a otros que no son, digamos, verdaderamente mensajeros de Dios. Por lo tanto, hay grupos, hermanos, que ellos rechazan el plan de salvación como rechazan a otras cosas que Dios nos ha enseñado a través del Evangelio. Pero vemos aquí que Dios nos enseña a nosotros en Hebreos capítulo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy vivimos en estos tiempos, los tiempos postreros. Dios nos habla acerca de lo que debemos de hacer en cuanto a lo que es la vida cristiana. Dios nos da las herramientas, Dios nos da, hermanos, el mensaje, Dios nos da y nos proporciona el medio cómo debemos de hacer todo. Dios ha hablado, hermanos, pero por la mayor parte del mundo no quieren escuchar la palabra de Dios. La gente, hermanos, le da la espalda a Dios cuando deciden ellos a no querer escuchar más el mensaje de Dios. Y sabemos nosotros a qué vino la primera vez nuestro Señor Jesús. Vino a establecer el camino de salvación. Vino a abrir la brecha, hermanos, el camino que nos lleva hacia la victoria. Porque todo aquel que se encuentra en el pecado está en la derrota prácticamente. Dice aquí, hermanos, en el libro de Juan, en el Santo Evangelio según San Juan, y nos vamos a ir ahí nosotros al capítulo 12 del libro de San Juan, y veamos nosotros comenzando a leer en el versículo 44. Jesús dice, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, nuestro Señor Jesús vino con un objetivo. Vino a rescatarnos de la esclavitud, del pecado que hay. Y muriendo en la cruz, y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, vemos allí el poder de Dios en cuanto sus promesas son hechas. Pero el Señor dice, hermanos, aquí, al que oye mis palabras y no las guarda. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros, hermanos, tenemos las opciones abiertas. Podemos nosotros decidir ya no servirle a Dios. ¿Puedo yo renunciar? Y por más que yo niegue la palabra de Dios, siempre Dios va a hacer eco en mi corazón. Una, porque yo ya conocí el Evangelio. Y como ya conocí el Evangelio, Dios hará eco en mi corazón.
Ahora, dice aquí el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra en el día postrero. ¿Cuándo será ese día postrero? Dice aquí, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 17, hablando acerca del día postrero. Veamos aquí en el libro de Hechos, capítulo 17, en versículos 30 y 31. Dice así de esta forma, versículo 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Porque Dios está dando la oportunidad a toda la humanidad que tengamos la oportunidad de hacer los cambios importantes en nuestra vida espiritual. Y dice todavía el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual al mundo, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, Dios ha establecido ¿cuántos días? Un día. Un día, hermanos, será ese día cuando estaremos frente al tribunal de Cristo. Ay de nosotros si hemos rechazado el mensaje de Dios. Ay de nosotros si conocemos cómo debemos de andar conforme a la palabra de Dios y no la andamos guardando la palabra de Dios. Este día, hermanos y amigos, llegará. Llegará ese día, hermanos, y no van a haber más opciones para hacer cambios. Y mucho menos cuando uno ha partido de este mundo y se ha ido. Los cambios prácticamente que yo pude haber hecho, ya no los hice. ¿En qué condiciones partí yo de este mundo? Pues esa fue mi decisión. Pero Dios no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por lo tanto, vemos aquí, hermanos, que Dios ha establecido un día, y vemos aquí de regreso en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 49, donde dice, porque yo he hablado por mi propia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta al Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí vemos, hermanos, qué tan importante es, digamos, no rechazar a Dios. No darle las espaldas a nuestro Señor. Cuando uno niega, hermanos, la palabra de Dios, vemos que esa palabra nos incomoda, nos molesta. Y fíjense bien en esto en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 4, me acompaña en Hebreos 4, en versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí vemos, hermanos, que solamente en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, tenemos la salvación y no hay otra forma de ser nosotros salvos en sí. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermanos, a nosotros podría, digamos, yo leí Hechos capítulo 4, pero en Hebreos capítulo 4, en versículo 12, encontramos que la espada de Dios, la palabra de Dios, es como una espada de doble filo, que penetra hasta las profundidades del alma y los pensamientos de la persona. Y dice de esta manera en el libro de Hebreos capítulo 4, en versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, dice, de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, dice, cuenta. Por lo tanto, cuando uno escucha el mensaje, cuando uno lee las Escrituras, uno, hermanos, se expone al pensamiento, a la mente de Dios. Y es ahí donde comenzamos nosotros a tropezar, porque no hay otra palabra mejor, a tropezar nosotros en lo que estamos escuchando de Dios. Mi vida es un tropiezo porque tengo malos hábitos, hago cosas que no son correctas y Dios me está corrigiendo. Por eso no me gusta la Escritura, porque me está incomodando, me está diciendo que hay algo que yo estoy haciendo mal. No me gusta escuchar la palabra de Dios porque va en contra de muchos hábitos que yo hago. Entonces, ahí vemos, hermanos, cuando Dios en verdad incomoda el alma de la persona. Es Dios, hermano, quien hace ese trabajo. Y me dice a mí en una forma de que necesito hacer un cambio, porque no me puedo ir al cielo de esta forma. Y después de muerto físicamente, se acabaron las opciones. Así como me fui de este mundo, estaré al frente del tribunal de Cristo. Dice aquí, hermanos, en el versículo, capítulo 4, en el versículo 13, donde dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que en otras palabras, Dios conoce nuestra situación espiritual. Cuando usted está enfermo, hermanos, busca un médico físicamente, ya su doctor tiene su archivo y tiene su lista de todos los males y enfermedades que usted tiene. Cuando usted va a pasar consulta, ya el doctor ya sabe cuáles son sus enfermedades y, digamos, las cualidades que tiene su cuerpo. Usted no va a llegar a explicarle qué es lo que usted tiene, al menos que tenga algo nuevo. Él va a seguir el tratamiento que han estado trabajando con usted, al menos que aparezca usted con una nueva enfermedad que no está en la lista. Esa es otra cosa que hay que regarla y continuar hacia adelante. Dios, hermanos, sabe que el pecado es una enfermedad. Y nosotros aprendemos de Él de que el pecado es un acto de desobediencia. Y es crónico. Hay cosas, hermanos, que en el mundo aprendemos y no queremos soltarlas. Hay cosas que aprendemos, hermanos, y las hacemos debajo de la mesa. Hace años, hermanos, aquí hay algunos hermanos que tenemos una larga historia acerca de todo esto, pero allá en San Vicente, en San Francisco, no se sabe por qué los hermanos huelían alcohol. Imagínense, alcohol, hermano, usted se le acercaba y ellos huelían alcohol. Y esto fue notorio en todos los hermanos, hasta cuando llegaba a oído de los predicadores y todo. Y el predicador pues se le acercaba a ver si era cierto. Y el otro se alejaba. Y él se le acercaba. Y el otro se alejaba. Y así estaban. No, pues sí, llegó a la conclusión que los hermanos, el matrimonio, eso, huelían alcohol. ¿Qué cree usted que hicieron los hermanos? A sonar las alarmas, reuniéndose con los hermanos alcohólicos y ver y escuchar por qué se debía el alcoholismo en ellos. Bueno, ahí salieron que era lo que les calmaba las enfermedades, que no sé qué y todo eso, y dormía el cuerpo y ya no sentían los dolores que tenían antes. Los hermanos fueron muy rígidos con ellos y ellos mejor se fueron. No se arrepintieron, mejor se fueron. Aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Aprender nosotros a someternos a Dios, no al hombre, sino a Dios. De reconocer que lo que está en la palabra de Dios es para el beneficio de nuestra alma.
Y reconocer, hermano, que yo estoy mal ante Dios y tengo que arrepentirme de esto y dejar ciertos malos hábitos. Y vemos en veces, hermanos, que nosotros, en vez de escuchar a Dios, escuchamos a otras personas. En veces, hermanos, tanto de que escogemos no a ningún hermano o hermana porque ya sé que me va a salir con la Biblia el hermano. No, voy a buscar a uno que no es de la iglesia y le voy a pedir qué consejo me dé a mí. Y ahí vienen los malos consejos. Y la persona se adapta a esas ideas. Pero aprendemos, hermanos, que Dios ha venido a salvar al mundo y no a juzgar al mundo. Pero necesitamos nosotros hacer los cambios que nos corresponden a nosotros. La mayoría de las personas, hermanos, que profesan ser cristianos, prácticamente rechazan, no escuchan a Dios y creen más lo que el mundo en verdad enseñan y crecen estos grupos. Pero como dijo una vez un hermano, y no me se olvida la frase, simplemente son hongos. Hongos son ellos, porque no se lleva con claridad el mensaje, mucho menos se vive la palabra de Dios. Hay muchos lugares, hermanos, no quiero decir nombres, pero hay muchos lugares que en el servicio de oración lo que tienen ellos son luces y músicas, porque dicen de que Dios es alegre, no es triste, y comienza ahí el desorden prácticamente ante Dios. Pero Dios nos ha hablado, hermanos, nos ha enseñado cómo debemos de adorarle a Él. Dice Juan que debemos de adorarle en verdad y en espíritu, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, nuestro acercamiento hacia Dios tiene que ser lo más abierto espiritualmente y decentemente. Dios habla, hermanos, claramente a la iglesia. La iglesia, hermanos, que Cristo edificó para que los hombres no la escuchen. Dios edificó, hermanos, la iglesia. Pero Dios edificó la iglesia para que la iglesia aprendiera a edificar, a enseñar. Y que la audiencia, hermanos, los llamados de afuera, iglesia, seamos nosotros oidores de nuestro Señor, que aprendamos a oír el mensaje, ponerlo en práctica, arreglar, enmendar mi vida ante el Señor. Sin embargo, en veces, saliendo del edificio, hermanos, se nos olvida el mensaje. Allá en El Salvador, yo estaba pequeño, hermanos, y teníamos un vecino muy fiel a ser católico. Él dije que no iba a mencionar nada de eso, pero lo siento. Pero la gran bulla cuando sacaba a toda su familia, ellos iban para ese lugar. Al regreso tenía una parrilla, cervezas, un montón de hombres, y por último salían peleando y diciéndose malas palabras. Eso era de todos los domingos. Y yo no entendía lo que estaba pasando, pero ahora de viejo yo me hago muchas preguntas. ¿Qué es lo que la gente en verdad busca cuando buscan a Dios? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en Dios? Queremos tener siempre nuestra vida de desorden y que Dios no tenga la opción. Y si tiene alguna opción, pues que no se meta en mi vida. ¿Qué es lo que en verdad nosotros buscamos en Dios? Cristo, hermanos, edificó la iglesia, la cual Él se entregó por sí mismo. Y Él, al morir en ella, hermanos, nos ha abierto el camino de la salvación.
Pero necesitamos que tengamos el corazón humilde. Que cortemos el ombligo, hermanos, del mundo. Y que vengamos nosotros con las manos vacías y nos llenemos de la palabra de Dios y el conocimiento del Señor. Y que nos ayude el Padre espiritual, hermanos, a llevar una vida de victoria tras día victoriosos en la gloria, en el amor de la presencia de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que Él venga por la iglesia, hermanos. ¿Batallamos? Sí, batallamos. Problemas con nuestros hijos que están creciendo en medio de la sociedad, quieren hacer las cosas que no deben de hacer, enseñarles y corregirles, esto es malo, esto no debe de hacerlo, para el bien de ellos. No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero se necesita hacerlo. El camino que ellos comienzan, nuestros hijos, hermanos, es un camino que nosotros ya lo caminamos. Ellos van detrás de uno. Pero ¿qué es lo que nuestros hijos nos dicen? Los errores, Padre, que tú cometiste no lo vas a hacer, no lo voy a hacer yo. Pura mentira. Exactamente así como ellos están actuando, así comencé yo también. Todo es igual. Diferentes tiempos, pero lo mismo es todo. Pero vemos aquí, hermanos, que es una obligación que la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es el reino, debemos de enseñarnos y ser ejemplos para quienes todavía no han llenado los requisitos de Dios. Sin embargo, hermanos, la iglesia, la única iglesia que Cristo estableció en la tierra, aparece en el Nuevo Testamento con todas las leyes y códigos, si quiere llamarle así, o protocolos, si usted quiere llamarle así también, las condiciones de Dios para uno. ¿Qué tragedia más grande, hermano, hay en la iglesia cuando los hombres deciden establecer ideas propias en sí? Esto se llama apostasía, hermanos, la cual los apóstoles en los tiempos de ellos lucharon en contra de ella. En aquellos tiempos, hermanos, la lucha quizá era muy poca. Había judíos que querían introducir en la iglesia la circuncisión. Otros querían entrar la teoría de los gnósticos. Dos problemas en la iglesia ya. Ahora, en estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos una lluvia de pensamientos que luchar para establecer siempre la sana doctrina de Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros enseñar lo que es correcto? Bueno, hay que estudiar las Escrituras. Dice aquí, hermanos, en 1 de Pedro 4:16, si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno parece como cristiano, no hay nada de qué avergonzarse, puesto que uno le está dando la gloria a Dios y yo aquí en la tierra estoy representando a mi Señor. No dice si alguno parece como cualquier tipo de grupo religioso, no se avergüence. Está hablando acerca de cristianos. En Hechos 11:26 dice la Escritura de que estos fueron llamados por primera vez cristianos. Ser cristiano no es una vergüenza. Debemos nosotros de verlas todas las cosas con un gran estímulo de ser cristiano. Viene de la palabra Cristo, el derivado de Cristo, cristiano.
porque seguimos la doctrina del Señor, seguimos el mensaje de Cristo y ponemos nuestra fe en el Señor y nuestra obediencia y nuestra alma. Pablo lo dice en una ocasión: he depositado mi alma en aquel que yo confío. En aquel, hermanos, que va a venir por la iglesia que se prepara constantemente y aprende a luchar contra todas las cosas que se presentan en la vida. He aquí, hermanos, que Dios nos habla a través del Evangelio. Dios nos habla, hermanos, a través de clases, predicaciones que el hermano ha preparado. Sin embargo, hermanos, ¿por qué el hombre decide escuchar a lo que no es de Dios? Dios ha hablado, hermanos, el evangelio puro, pero muchísimos prefieren otro evangelio, algo más suave, algo más tolerante. Dice en Gálatas capítulo 1, en versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, hermanos, ¿cuánto cuesta dar el mensaje a aquella persona? Y Pablo, hermanos, dedicó años de su vida predicando el evangelio a estas personas allá en Gálatas. Pero Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto, o sea, el tiempo invertido en ustedes acerca de lo que Dios enseña acerca de esto. Estoy maravillado que tan pronto, dice todavía, os hayáis alejado de lo que os llamó por la iglesia de Cristo. O sea, hubo alguien con una gran astucia que conmovió sus pensamientos y le dio vuelta al mensaje. Solamente una persona tiene esa astucia y es Satanás. Génesis capítulo 1, encontramos, Génesis capítulo, en Génesis, en el libro de Génesis, encontramos la historia de Adán y Eva. Dios dio un mensaje claro. No había ninguna confusión. De todo árbol podéis comer, menos de este. ¿De cuál? Este. Fue claro el mensaje. Pero Satanás fue más astuto. Le dio vuelta al mensaje. Pero Dios dice, pero Dios no le dijo esto. Hermanos, todo aquel que trabaja opuesto de Dios es un discípulo de Satanás. Y este ha aprendido cómo trastornar el mensaje de Dios. Este ha aprendido cómo introducirse en sus mentes para poder cambiar lo que Dios ha puesto en su corazón. Pablo dice, estoy maravillado. ¿Qué pasó? Yo expliqué bien cómo es que ustedes están haciendo las cosas mal. Hermanos, debemos tener cuidado a quien estamos escuchando. Pablo dice aquí a continuación en el versículo 7, hermano, dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta obra de Satanás viene desde antes de la iglesia, hermano, que existiera. Y mucho más hoy que existe la iglesia. Y mucho más nosotros, hermanos, que no queremos leer las Escrituras. No queremos nosotros leer la palabra de Dios, mucho menos tener clases o lectura bíblica en nuestros hogares. No quiero yo compartir el mensaje de Dios con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis amistades, porque me da vergüenza. No quiero traer problemas polémicos en mi vida con mi vecino, mucho menos con mis hijos.
es ahí donde avanza Satanás. Es ahí donde avanza el diablo, hermanos. Trastorna la mente de mi esposa, la mente de mis hijos, la mente de todo aquel que yo amo. No le escuches porque es un gran mentiroso, le dice Satanás a mi amigo. En veces, hermanos, nos equivocamos al pensar. Versículo 9 aquí de Gálatas 1 dice el versículo 9, hermano, dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. ¿Qué hacemos nosotros? Adelante, pase adelante, tómese una tacita de café y todo eso, y estamos escuchando ¿a quién? A quien Dios dice, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? La Escritura dice, sea maldito. Uy, no, yo no puedo hacer eso. Dios dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso. Pero Dios lo enseña, pero es que yo no puedo. Dios dice que sea anatema, que sea maldito aquel que enseñe lo opuesto que Dios enseña. No, pero es que es una dulce señora, habla con tanto amor. ¿Cómo le voy a decir yo que sea maldita? No, mejor la paso adelante, yo la escucho, yo sé mi rollo. Déjame, yo sé mi rollo. Yo me voy a encargar de ella. Hermanos, no podemos jugar con las cosas de Dios. Veamos nosotros en el libro de Segunda de Juan, en el Nuevo Testamento, y veamos ahí lo que dice el Espíritu de Dios, hermanos, en Segunda de Juan. En Segunda de Juan no hay capítulo, pero vamos a leer versículos 7 al 9. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. No darle la bienvenida a estas personas. ¿Por qué? Porque son anticristos. Todo aquel que enseña opuesto de lo que es la palabra de Dios es un anticristo. En primera de Juan, pero en el segundo capítulo de Juan, de primera de Juan, ahí encontramos toda esta información acerca de los falsos maestros. Pero hay gente, hermanos, que queremos jugar con las cosas de Dios. Hay gente que dice, hermano, no se preocupe, conozco la Biblia. Ella es una dulce señora. Y yo le digo a estas personas que suceden, hermanos, ¿por qué usted no le evangeliza a esta persona? Pues no se deja, hermano, porque dice que ella es una profeta de Dios. Y como profeta de Dios, ella espera el mensaje que Dios le dé en ese momento, ¿no? ¿Por qué no habla usted acerca de las profecías de estos tiempos? El miedo, la vergüenza de abrir las Escrituras y ponerse uno a uno con la persona. Es más fácil para mí, hermano, dejarla sentar, oírla y que se vaya. ¿Y qué va a hacer cuando ella toque la puerta de su casa otra vez? Y otra vez. Y otra vez. ¿Sabe? Para hacerle corta la historia, hermanos,
esta hermana terminó yéndose con ellos. Se fue. La convenció. Y aquí, hermano, donde nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. Aprender a oír el mensaje de Dios. Permanecer en la fiel doctrina de Cristo. Pero muchos prefieren escuchar incluso a otros que no traen el mensaje de Dios. Vemos aquí, hermanos, que el mundo que vivimos nosotros es un mundo lleno de muchas, digamos, de muchas ideas religiosas, podamos decir de esa manera. Hay muchos grupos religiosos que existen como resultados de haber rechazado la palabra de Dios, puesto lo que ellos hacen no es de acuerdo a las Escrituras. Pero ese no es nuestro enfoque, hermanos. Nuestro enfoque es predicar y enseñar lo que Dios nos enseña, que debemos que aprender y practicar y saber oír el mensaje de nuestro Señor. Mucho menos de rechazar el mensaje de nuestro Señor, porque si lo hacemos, estamos nosotros dándole la espalda a nuestro Padre Espiritual. ¿Cuántos de hoy en día, hermanos, le hemos dado la espalda a nuestro Señor Jesús? Cosas que nosotros sabemos que hemos hecho mal. Cosas que nosotros estamos conscientes de que solamente Dios y yo sabemos el problema. Pero en vez de, hermanos, en eso, nosotros le damos la espalda a Dios. Porque en vez de sanar aquello, lo estamos acumulando. Y entre más lo acumulamos, más va creciendo aquello. De tal manera, hermanos, que no vemos por qué yo me tengo que arrepentir. Nomás porque Él lo dice, no. Y nuestro corazón ya no es igual. Es indispensable, hermanos, que todos entendamos al no hacer la voluntad de Dios, no hay esperanza y tampoco hay salvación. ¿Cómo es posible que el hombre, hermanos, en su juicio cabal, rechace al Creador, rechace las promesas de Dios, rechace todo y quiere irse al cielo? Es imposible. Debemos nosotros de tener el corazón de la humildad, la obediencia hacia Dios y aprender de nuestros errores, levantarnos, seguir adelante, pero con una frente en alto. Sabemos que Dios está en los cielos y muchos prefieren ver al suelo, porque al suelo no hay nada. Sin embargo, cuando vemos al cielo y vemos la grandeza de Dios, vemos que Dios me está viendo y que yo lo estoy viendo. Pero por causa del pecado, prefiero mejor ver hacia abajo. Me avergüenza el pecado. Y si es así, Dios le está llamando. Este es el momento, hermanos y amigos que nos visitan. Es el momento de que nosotros podemos ponernos a cuenta con nuestro Señor. Si hay alguna razón o algún motivo yo no ando bien con Dios, le he dado la espalda a Dios. Este es el momento, hermanos, de que debemos de ponernos a cuenta con el Señor. Si de alguna forma he entendido y he comprendido el Evangelio y quiero ser bautizado para perdón de mis pecados, este es el momento y la oportunidad de hacer aquello. Quitar todos los tropiezos y venir humildemente a Dios para ser bautizado para los perdón de los pecados. Sea cual sea su necesidad este día, pongámonos de pies mientras cantamos un canto de invitación y medite y piense, hermanas y hermanos y amigos, el mensaje de Dios.